Hola, hoy les quiero mostrar un trabajo de recopilatorio que he estado haciendo sobre un investigador que se llama Domingo de Soto, que vivió por ahí por los 1400 a 1500, 1560, y cómo él podría considerarse como uno de los verdaderos padres de la física moderna y que actualmente ha sido muy escondido, o ha sido muy desconocido su labor dentro de la física, básicamente en desarrollar, bueno, fue precursor en desarrollar los conceptos de inercia, más de inercia en realidad, y ser la primera persona que pensó en que la velocidad, o sea, la aceleración de gravedad era constante. Entonces, este Domingo de Soto, en realidad, es mucho más que un simple científico o un físico, en realidad, porque él también estuvo realizando otras contribuciones importantes, como en economía. Había sido precursor del concepto de inflación. También ya que había encontrado que algunos lugares dentro de España eran mucho más, cuando había más monedas, subían mucho los precios. También hablaba de que tiene que ser un precio justo, entonces también desarrolló los principios de oferta y demanda. También decía de que no, también podría existir la usura, entonces también era como, ok, hay que parar un poco eso, hay ciertos límites sobre cuánto dinero se puede recaudar. También hablaba en derecho, un derecho natural, de que no debería existir la esclavitud porque somos todos en esencia iguales. También fue parte y precursor también de los derechos universales. Habló sobre eso, sobre que habían cosas o derechos fundamentales que estaban por sobre los gobiernos y los estados. También daba algunas causas de por qué existía la pobreza, siendo casi literal, diciendo de que los pobres son pobres porque los ricos le quitaban tierras. Entonces, muchos de esos trabajos los desarrolló a mediados del 1500, bastante actual en su haber. Entonces, mientras en estas áreas como en economía y derecho, personajes como Domingo de Soto o Francisco de Vitoria están tomando más relevancia, dentro de la física en sí se conoce poco lo que ha hecho. Entonces, para mostrar el trabajo de Domingo de Soto, voy a dividir esta presentación en tres partes. Uno, hablar sobre la cinemática relacionado sobre el, el concepto de gravedad constante o aceleración constante. También hablar sobre la inercia, más inercial, y explicar un poco las causas del desconocimiento en la ciencia moderna. Entonces, pasa que para entender el trabajo de Domingo de Soto y entender estos tres aspectos, es importante saber dónde anduvo Domingo de Soto. Entonces, Domingo de Soto nació en Segovia en 1495. He visto algunas referencias que hablan que nació en 1494. Entonces, parece que no hay un consenso, pero bueno, lo que es importante es que él parte y fue a estudiar a la Universidad de Alcalá, y luego a la Universidad de París, siendo uno de sus profesores, Francisco de Vitoria. Luego él regresa a Alcalá y eventualmente termina trabajando en la Universidad de Salamanca. En algún momento de su vida, él participa en el Concilio de Trento, que se reúnen algunos de los mentes o los eruditos más importantes de la Iglesia Católica para hacerle frente al protestantismo de Martín Lutero, para su reforma en realidad. Después termina trabajando, vuelve a Salamanca. Y aquí es importante que algunos de sus estudiantes o discípulos viajan a Italia, a Roma en realidad, Francisco de Toledo, Francisco Suárez, y empiezan a propagar los conocimientos de Domingo de Soto en Italia, los que eventualmente llegarán a Galileo Galilei, que en sí es más conocido para el mundo de la ciencia. Entonces, ¿por qué tantos viajes? ¿Por qué son importantes estos lugares? Y es porque si uno va un poco más atrás, por ejemplo, en el siglo XIV, 1300, el conocimiento estaba a manos de algunas instituciones que estaban bajo la ley de la Iglesia Católica. Entonces, había universidades importantes, como Oxford, Bolonia también estaba por ahí, París, Salamanca, entre varias otras. Pero entonces, ¿por qué Salamanca en sí es importante? Es porque en el siglo XII, el siglo XIII, donde existieron los traductores de Toledo, que era un grupo de eruditos que a medida que España
iba avanzando hacia el sur en su reconquista, iban recopilando y traduciendo los documentos de los árabes. Entre esos conocimientos estaban los conocimientos de la matemática de los árabes, de la astronomía, pero también de los pensamientos de los griegos. Sí, Sócrates, Platón, sí, Aristóteles, todo el conocimiento. Se sabía, por ejemplo, de Eratóstenes ya que la Tierra era redonda. Entonces, todo ese conocimiento empezó a, se encontraba en esta península y fue traducido y eventualmente esta información fue propagada por esta red. Entonces uno pues, esperaba de que cualquier punto de conocimiento que apareciese o cualquier conocimiento que apareciera dentro de esta red se propagase. Es así como ya en el 1300, aproximadamente 1330, en la Universidad de Oxford aparece un grupo que se llama los calculadores, que empiezan a desarrollar con- lo que se conocería como el teorema fundamental de la cinemática o ley de de velocidad media. Y es que básicamente ellos estaban obsesionados con describir el movimiento. No todos los movimientos que observaban de la naturaleza eran iguales. Y de eso habían al menos dos que eran muy, muy importantes para ellos, que eran muy llamativos. En el latín ellos lo llamaban el uniformiter y el uniformiter disformis, que en un lenguaje moderno quiere decir velocidad constante y aceleración constante. Entonces, como todo esto lo hicieron de una forma muy, muy abstracta. Entonces, el ejemplo que uno pone acá es un poco más visual. Entonces, si por ejemplo en el caso del uniformiter, uno tiene o sea, un carruaje que deben tener en la época, va con una velocidad constante, como cuando uno va en un auto con una velocidad de crucero, siempre 100 kilómetros por hora, por ejemplo, en una avenida o una carretera, uno esperaría que en un rango de tiempo se recorriese una cierta distancia. No sé, ¿cierto? Y eso era un caso muy particular de los movimientos que se observaban. Otro caso particular que era el uniformiter disformis. Y se dieron cuenta de que uno podía partir, no sé, si uno está en un semáforo en rojo, tiene velocidad cero, pero si empezaba a aumentar la velocidad de una manera gradual y siempre el mismo aumento de velocidad en el tiempo, llegaba un momento en el que se avanzaba mucha, o sea, se llegaba a una velocidad muy grande, pero si había un caso particular en que pasaba de que el mismo delta de tiempo que se usaba para el caso anterior con velocidad constante, se recorría la misma distancia. Y eso en un lenguaje moderno se puede escribir de esta forma, es lo que se conoce como el teorema de velocidad media en la cinemática, que es básicamente que la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2 en un promedio, y ese promedio calzaba con la velocidad de este primer caso. Eso era lo que se hablaba en el 1300 en- dentro de esta red de conocimiento. Y bueno, también se sabía que la velocidad iba aumentando con el tiempo, entonces había una dependencia lineal con el tiempo. Mientras más tiempo pasase, más velocidad tenía. Como cuando uno está en un auto y empieza a acelerar, entonces va aumentando la velocidad. Entonces pasa más tiempo, uno va más rápido. Entonces, eventualmente, este conocimiento se iba a propagar también por esta red de conocimientos y obviamente iba a llegar primero a los lugares que estaban más cerca, como la Universidad de París. Fue justamente en ese momento donde Domingo de Soto estudia en París y se da y aprende estos conocimientos. Entonces, cuando se devuelve a Salamanca, en realidad en 1545 aproximadamente, empieza a publicar algunos artículos que se retrasan hasta 1551, un par de libros, en el que se da cuenta de cosas interesantes. En primer lugar, que en realidad este fenómeno que parte, por ejemplo, cuando uno está en un semáforo y empieza a acelerar, también dijo que podía pasar lo contrario. Por ejemplo, si uno va en un auto y ve un semáforo en rojo a lo lejos, empieza a frenar, empieza a desacelerar. Eso pasaba también que puede uno con una velocidad muy alta empieza a frenar, a frenar, a frenar, y en ese mismo delta de tiempo se recorre la misma distancia. Entonces era como cambiar este v sub 0 v inicial por v final. Y como la suma es mutativa, da lo mismo. Pero además, lo interesante es que ambos casos ocurrían con una aceleración constante.
Y es aquí cuando empieza la genialidad de Domingo de Soto, porque dijo, ok, consideremos solamente que estos uniformiter disformis y que hagamos el caso de proyectiles. Por ejemplo, cuando uno tiene un proyectil, no sé, una bala de cañón, sale con una velocidad muy grande y llega a un punto máximo con una velocidad cero. Entonces, ok, esto es bueno, y después baja y choca con la Tierra con una velocidad muy alta. Entonces dijo, ok, primera mitad es muy similar a este caso de acá, donde uno va acelerando, o sea, va con una velocidad grande y empieza a desacelerarse. Y el segundo caso, la segunda mitad, muy similar a esta zona de acá, donde uno parte con una velocidad cero o baja y acelera. Entonces, y además, si el cañón es muy bajo y se llega a la misma altura de caída, la distancia que se recorre en ambos casos, tanto en la subida como en la bajada, es la misma. O sea, aquí para él quedaba claro que la aceleración o el tipo de movimiento que tenían que llaman los graves en esa época, los graves o los objetos, debido a la Tierra, es un uniformity disformis. Es decir, que la Tierra ejerce una aceleración constante. De esta forma, muy didáctica, Domingo Soto demostraba que la Tierra tenía una aceleración de gravedad constante. Entonces de aquí viene el problema de explicar, ok, ¿por qué pasa esto? Y aquí necesita un concepto adicional, pero que tenía que venir desde mucho antes, de un desarrollo mucho más elaborado. Parte esto a través de Aristóteles, estamos hablando del 300 antes de Cristo. Aristóteles tenía una formulación matemática moderna que se puede ver así, que una velocidad es proporcional a una fuerza motriz y a una resistencia del medio. Es decir, es un lenguaje moderno. Es decir, de que si uno tiene un objeto representado por este punto, para que se moviese y tenga una velocidad de desplazamiento, tenía que existir una fuerza externa. Es decir, como si tengo un objeto, lo muevo con la mano. Y la cantidad de movimiento que va a tener va a depender de la resistencia del medio. Entonces, la lógica de aquí de Aristóteles era si yo puedo mover algo, no es lo mismo que yo lo mueva aquí en el aire o en el agua. Entonces, en el agua es más denso, entonces tiene más resistencia y me va a costar más moverlo. Esa era la lógica que existía en la época y era muy aceptada. Tenía problemas, sí, como por ejemplo cuando la resistencia del medio, en realidad si hay un medio que tiende a tener menos resistencia, por ejemplo llegar al vacío, significaba de que este R tendía a cero y por lo tanto esta velocidad aumentaba infinito. Pasaba de que si no había resistencia, cualquier fuerza que yo le aplicase a distinta de cero, eh, este objeto iba a hacer que la velocidad fuera infinita, ¿no? Entonces era como, tengo distintas causas y todas estas distintas causas me generan el mismo efecto. Entonces había un problema ahí de causa-efecto. Entonces para arreglar esto, había un filósofo español, árabe en realidad, árabe y español, Ibn Pase, en el siglo XII, cambió esta formulación. Dijo, ok, quizás esto no es una división, sino es una diferencia. Y este tipo de formulación era lo que, por ejemplo, Galileo Galilei al principio de sus trabajos apoyaba. Después cambió, pero lo que él pensaba. Pero el problema es que, ok, si yo tengo una fuerza motriz y reduzco, voy a darse el caso en el que la puesta fuese una velocidad que fuera contra mí. Es decir, de que yo empujo algo con la mano y y dejo de empujarlo un poco, podía devolverse el objeto. O sea, era muy poco intuitivo tal, tal cosa. Entonces, hubieron otras personas que intentaron arreglarlo, como por ejemplo en la misma Oxford, en 1328, volviendo un poco más a la definición de Aristóteles, hablaba de que esta fuerza motriz, esta fuerza externa, en realidad esta razón entre la fuerza motriz y la resistencia del medio estaba dentro de un logaritmo. Y esto quiere decir de que en el caso en que la fuerza motriz se equiparase con la resistencia del medio, estos fuerzan iguales, era en realidad el logaritmo de uno y el logaritmo de uno es cero. O sea, hay velocidad cero. Hay un equilibrio. Y esta era la forma
más aclamada, como la forma, entre comillas, perfecta que se había encontrado para que se corregía un poco los problemas de Aristóteles, em, igual siguiendo teniendo problemas, pero era una forma más aceptada. Y es aquí donde empieza y aparece el rol de Domingo de Soto. Se dio cuenta de una pregunta muy importante: ¿qué pasa con el objeto? Porque si uno se da cuenta de todas estas formulaciones durante más de 1000 años, se basaban en la idea de que todo lo que le ocurría al objeto era una de causa externa. O sea, había una fuerza externa, una fuerza motriz, y había una resistencia externa. Entonces quedaba como en el limbo los objetos. Entonces, él decidió cambiar esto. Dijo, ok, dejamos la fuerza motriz externa, pero la resistencia es interna. Y uno lo puede ver hoy en día, que si uno puede darle un pequeño empujón, no sé, a una pelota de fútbol, se va a mover, pero si usamos ese mismo empujoncito para mover un camión, no se va a mover. Entonces, hay una resistencia dentro del objeto y el medio es el mismo, es aire. Entonces, esa resistencia en realidad debe ser interna. Entonces, él básicamente describió primero el concepto de masa inercial, una masa en reposo, que cuesta moverla, sacarla de su estado. Entonces, esa resistencia debe estar asociada de alguna forma a la masa. Entonces, de una forma más matemática, moderna, la relación de Domingo de Soto de la velocidad es parecida a la de Aristóteles, pero el cambio conceptual es tremendo, porque esta resistencia ahora pasa a ser interna. ¿No? Y de aquí empezó a desarrollar la idea de esta misma idea, pero ¿qué pasa ahora con la caída de los graves, la caída de los objetos? Entonces, este esquema se mantiene. La fuerza externa pasa a ser la Tierra, tenemos la velocidad y la resistencia interna, pero ahora en la vertical. Entonces se dio cuenta de que en este caso esta fuerza externa está relacionada con el peso de los objetos. Y el peso está relacionado con la masa y eso está relacionado con la resistencia interna. En otras palabras, de que para poder mover un objeto, la fuerza que uno le ejercía a los objetos debe ser proporcional a la resistencia interna. Y esa se puede establecer matemáticamente de esta forma. Entonces, al final, esta velocidad, si uno lo pone en esta ecuación, le da que la velocidad es proporcional a una constante. Y retomando el hecho de que se sabía de que la velocidad, para este caso, uniformitas disformis, era proporcional al tiempo, la velocidad al final dependía de esta constante G0 por el tiempo. Entonces no dependía de nada más no dependía de ni de la masa, ni de ninguna cosa extra. Era una velocidad constante que era asociada a la gravedad. Todo explicado por este uniformiter disformis, de una aceleración constante. Aquí viene el gran problema de Domingo de Soto, y es que él no alcanzó a realizar esta formulación. La hizo toda, pero no la juntó. Y ese es el único paso que le faltó. Tomar toda esta descripción que había dado y ponerla junta con la uniformity disformity que había encontrado. De todas formas, se le puede asignar o reconocer dos de las mayores contribuciones, que es la aceleración constante de la Tierra, una forma de describirla, y de una resistencia interna, lo que podría ser una masa inercial, que son conceptos que eventualmente Galileo Galilei tomaría y se las haría propia y diría en sus propios libros de que nadie la había encontrado antes, siendo que él había citado a Domingo de Soto. Entonces, de eso está muy relacionado con las causas de este desconocimiento de Domingo de Soto. Entonces, básicamente, uno de los mayores problemas del desconocimiento de él es que haya participado del Concilio de Trento como uno de los miembros eruditos de la Iglesia Católica. En esa época aparecía Martín Lutero con sus reformas, lo que eventualmente, con el paso del tiempo, generó en algunos lugares de Europa un quiebre con la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia luterana, calvinista, en la propia Revolución Francesa, tenían algún tipo de aversión hacia la Iglesia Católica y todo lo que fuese bueno de ella. Como cuando la gente tiene posturas políticas distintas, entonces les cuesta ver cosas positivas en alguien que tiene una postura diferente.
pasó algo muy parecido, pero aquí con religión. Y esto se ha estudiado bastante bien, ¿eh? Por ejemplo, el historiador Alberto Ibáñez, li- literalmente, uno de sus libros hablaba de que se ha utilizado la manipulación histórica para borrar el siglo XVI de la filosofía, la ciencia política, el derecho y las ciencias para ocultar que la modernidad, la ilustración y la ilustración nacieron antes en la Universidad de Salamanca que las guillotinas de París. Y es justamente esta noción de que el conocimiento tuvo un resurgir a partir de los traductores de Toledo y empezaron a aparecer personajes como Francisco Vitoria, mismo Domingo de Soto, Cervantes, personajes de ese estilo, Félix de Jans. Entonces, ¿qué pasa con Galileo? ¿Por qué él es famoso siendo que está dentro de esta zona que fue, digamos, oscurecida o no considerada dentro de la Europa del Norte? Como recordamos, los discípulos de Domingo de Soto estudiaron en la Universidad Gregoriana, o sea, enseñaron en la Universidad Gregoriana, que es un lugar donde Galileo Galilei estuvo y aprendió de esto. Pero en realidad, Galileo Galilei, la importancia de Galileo fue por algo que le pasó por esta publicación, que es su libro de diálogos, donde fue condenado por herejía. Entonces, la Europa más protestante o anticatólica hablaba de Galileo Galilei como mártir, como alguien que había desafiado a la tolerancia de la Iglesia Católica. Pero en realidad pasaba que este libro de diálogos tenía dos problemas. En primer lugar, el diálogo se separa en... Tiene un personaje que es Simplicio, que toma algunos, en forma literal, algunos textos o dichos del Papa Urbano VIII, y insinuó que él era tonto. Entonces era muy mala idea decir o insinuar de que el Papa era tonto, cuando las únicas personas o muy pocas personas sabían leer, y esas pocas personas que sabían leer eran casi todas vinculadas a la iglesia. Entonces no era muy inteligente de parte de Galileo hacer eso. Eso iba a tener consecuencias. Y en realidad es por eso que lo terminan condenando, porque del diálogo es un texto que es una recopilación de cosas que ya se sabían en la época. Entonces no debería haber tenido problema. Y, pero al final, esta parte de la historia, bueno, lo único original de este diálogo era un estudio sobre las mareas que estaba mal. Entonces, al final todo eso se omite y lo que termina quedando es que es la narrativa de que Galileo Galilei era un mártir, cuando en realidad y se ensalza lo que haya hecho, incluso se borra lo que hizo Domingo de Soto. Y esa narrativa es la que termina propagándose por todo el mundo, incluso por los países de España e Italia. Pero bueno, al final lo que importa es que los conceptos modernos de inercia, de que hay una inercia dentro de los objetos, una masa inicial, y que la aceleración de gravedad era constante, es algo que se le puede hacer. Son conceptos muy modernos que se enseñan hoy en día en las universidades de todo el mundo. Y se lo debemos gracias a Domingo de Soto, que fue la primera persona que empezó a desarrollar estos conceptos. Y curiosamente lo hizo en dos libros, que son los comentarios de Aristóteles y cuestiones de Aristóteles, que son justamente cuestionar a Aristóteles, algo por lo que supuestamente el Leo Levi fue condenado. Pero al final la importancia es que con el conocimiento que tenemos hoy en día es poner en valor también a los científicos que realmente aportaron a la ciencia y darle el espacio que se merece. Bueno, aquí tengo algunas referencias de, sobre la vida de Domingo de Soto, también sobre lo que pasaba en el contexto de, de las guerras religiosas, por decirlo así, lo que, también sobre qué pasaba con qué le pasó a Galileo Galilei, la realidad pues, está en este libro, o también en la Real Academia de Historia. Así que, bueno, muchas gracias.